En esta tarde nos cabe el honor de presentar a un amigo nuestro, desde hace muchos años, Carlos Campetti. Carlos Campetti es periodista, director del canal de la televisión espírita brasileña, coordinador del área de estudio del espiritismo del Consejo Federativo Nacional de la Federación Espírita Brasileña, miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo Espírita Internacional, presidente del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras y vocal de la Comisión de Formación de la Federación Espírita Española. Pero, independientemente de eso, nosotros tenemos que añadir que desde hace muchos años, desde su primera llegada a España, el tiempo pasa velozmente, del siglo pasado, Carlos Campetti ha colaborado muchísimo con el movimiento espírita español, formando, programando, construyendo grupos espíritas, formando multitud de personas que han estado acudiendo a sus cursos, a sus enseñanzas y a todo lo relacionado con el tema de la doctrina espírita. En esta tarde va a hablar de laicidad y evangelio, primera y segunda parte. La primera, ya sabéis, hasta las 6:15, 6:20, y en ello nos dice que es evidenciar que es posible estudiar el evangelio de Jesús sin las interferencias de los dogmas religiosos, definiendo lo que se entiende por laicidad y por evangelio, destacando por sí mismo que Allan Kardec propuso un estudio laico de la doctrina de Cristo. Nos cabe el honor, repetimos, de presentar a nuestro amigo Carlos Campetti. Un saludo para él y un abrazo muy fuerte de todos nosotros. Senhoras e senhores, jóvenes presentes, que Deus nos ampare sempre e Jesus guie nossos passos. Este tema é efectivamente um desafio para nós, pero comentávamos com Juan Miguel momentos antes de empezar que quando iniciamos a búsqueda de informações e hemos definido um caminho, então hemos visto o quanto o Espiritismo é rico de informações para brindar-nos. Esta ideia de laicidade vai ganhar força, principalmente a partir da Revolução Francesa, quando se estabeleceu como princípios de administração, de relação do povo com o governo e com a Igreja, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Vamos tratar não solamente do tema laicidade e evangelho, pero vamos tratar de espiritismo e evangelho também. Qual é a contribuição que o espiritismo nos oferece en este campo, en esta questão del evangelho? Que é o que nós podemos considerar como efectivamente sendo algo que devemos de considerar, de llevar em conta em nosso diário vivir. O espiritismo, distintamente de lo que estamos acostumbrados com as religiões tradicionais, ele não nos hace uma proposta ortodoxa, uma proposta para ser cumprida certo dia da semana ou em certo horário, sino que é uma proposta de vida para ser aplicada em todos os minutos de nossa existência. Que é laicidade? Empecemos por este aspecto para depois, formando uma base, poder profundizar o assunto com o Espiritismo hasta chegar em el Evangelho, mais propriamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Laicidade se diz respeito a uma doutrina ou sistema político que defiende a exclusão de la influência de la religião em el Estado, em la cultura e em la educação. Vean que seria o apartar completo de la influência
de la religión en todos los aspectos de la existencia de la sociedad. Es decir, la separación entre la sociedad civil y religiosa, fundamentada en la autonomía entre la Iglesia y el Estado, preservado el mutuo respeto entre ambos. Es un asunto por sí mismo controvertido. Pero vamos a observar cómo el espiritismo nos auxilia a aclarar estos puntos todos. Primero, profundizando un poco más sobre la laicidad, vamos ver que la Revolución Francesa ha contribuido para la expansión de la laicidad, con la consecuente separación entre la Iglesia y el Estado, y de esa forma las discusiones referentes a la laicidad se centrarían en la cultura y en la educación. Pero antes han visto que la idea es la separación total, ¿no?, incluso de la influencia religiosa en las cuestiones de cultura y de educación. Y la pregunta, ¿es posible eso? ¿Será factible? En el secularismo francés, laicismo, laicidad es un principio político que rechaza la influencia de la Iglesia en la esfera pública del Estado. Vean que hay aquí una dirección bien clara y acentuada en un primer momento en relación a la Iglesia católica. Cuando se lee Iglesia, se está tratando normalmente del catolicismo, que era la religión imperante en el tiempo de la monarquía en Francia, considerando que los asuntos religiosos deben pertenecer solamente a la esfera privada del individuo. O sea, dice respeto a religión, dice respeto solamente a las cuestiones íntimas, a la interioridad del individuo, y no saldría de este ámbito según esta concepción. Difiere del anticlericalismo, en la medida en que el laicismo soporta a la Iglesia, así como otras confesiones religiosas, y ahí entra la cuestión de la libertad de la religión, siempre que sean limitadas a la esfera privada de los ciudadanos, no permitiendo cualquier tipo de influencia de estos ciudadanos dentro de la política, de la cultura, de la educación. Muestra la ausencia de envolvimiento religioso en asuntos gubernamentales, así como ausencia de envolvimiento del gobierno en los asuntos de la religión. Es el principio de la separación, por lo tanto, de la Iglesia, y aquí ya vamos a elastecer, de la religión, en este caso más ampliamente, ya saliendo solamente del catolicismo, y del Estado. Bueno, el Estado laico vino a surgir, por lo tanto, como consecuencia de la Revolución Francesa. Francia se designa la madre del laicismo, no dentro de la filosofía, pero como sistema de gobierno. El Estado laico nace con la Revolución Francesa y su lema es libertad, igualdad y fraternidad, como hemos visto a un principio. Este lema ha tenido una influencia muy grande, ¿no?, a partir de la Revolución Francesa en todos los pueblos. El propio Allan Kardec también examina este lema, ¿no?, que Francia utilizó. En 1790, todos los bienes de la Iglesia, y aquí estamos hablando de la Iglesia Católica, fueron nacionalizados en Francia. En 1801, la Iglesia pasó a la tutela del Estado. Después, en 1882, 81 años después, con las leyes Jules Ferry, el gobierno determinó que el sistema de enseñanza pública sería laico. Entonces ya no sería más solamente la cuestión del gobierno, pero ahora también en la cuestión de la enseñanza. Ya es el decreto de que la Iglesia no interfiere más en la educación. Y observen que los colegios normalmente eran conducidos básicamente por curas, por hermanas.
Y las escuelas eran básicamente católicas. En el año 1905 fue cuando la Francia se tornó un Estado laico, finalmente, separando definitivamente Estado e Iglesia y garantizando la libertad filosófica y religiosa de todas las personas. 1905, imagine el tiempo que fue pasando para que las cosas se fueran dando como es hoy. En 2004, con todas las consecuencias que nosotros recibimos informaciones por los periódicos de cuando en cuando, bajo el principio de la laicidad, entra en vigor una ley que prohíbe vestimentas y símbolos religiosos en cualquier establecimiento de enseñanza en Francia. Y esto causa algunas dificultades en varios momentos. El laicismo es la doctrina que defiende, por lo tanto, la restricción de los fenómenos religiosos al ámbito de la conciencia. Por eso fue definida por la exclusión de la influencia de la materia religiosa en el Estado, en la cultura y en la educación. Esta doctrina tuvo gran progreso a partir del siglo XVIII, con la Revolución Francesa. Y en el siglo XIX, el Papa Pío IX publicó la encíclica Quanta Cura, cuyos sílabos condenaba el liberalismo y el laicismo. Vemos que hubo aquí un intento de reacción. El Papa Pío X, que fue elegido en 1903, siguió los esfuerzos de sus antecesores para mantener la autoridad de la Iglesia en contra del crecimiento del poder de los gobiernos seculares. Su política llevó a la ruptura de las relaciones con Francia, que se tornó un Estado laico. En 1905, como hemos visto, en 1903 el Papa no intenta dar seguimiento, en 1905 hay las reacciones. El catolicismo dejó de ser la religión oficial de muchos países. El laicismo fue, en fin, el fin de las monarquías fundadas en el derecho divino, es decir, el rey nacía, era rey porque Dios lo definió. Y sus hijos también eran reyes, o serían sus sucesores, porque Dios lo definió de esta manera. Vivíamos en un periodo de infancia espiritual. A partir del momento en que somos invitados a responsabilizarnos por la elección de nuestros gobernantes, estamos invitados, no significa que hemos alcanzado la mayoría, estamos invitados a la mayoría espiritual, pero hemos visto el cuánto las cosas son difíciles para nosotros y el cuánto en nuestra juventud espiritual somos rebeldes, dificultando bastante las cosas. El poder del rey dejó de ser en nombre de Dios y prosperó la idea de la soberanía nacional. El poder pasó a resistir en la nación y el gobierno a expresar la voluntad de sus ciudadanos. ¿Será esto mismo? ¿Es lo que vemos? Con los tiempos que vivimos, ¿hay manipulaciones de esto? Para nuestra reflexión, ¿verdad? Vamos a ver entonces esta dicotomía de la religión y de la política. Y vamos a observar que la religión va a presentar para nosotros una multiplicidad de opciones. Hay muchas religiones en el mundo, hay muchas sectas, y cada una propugna para sí el derecho de ser la exclusiva conductora de las criaturas hacia Dios. ¿Cuál de ellas está cierta? ¿Cuál es la que lleva razón? Es lo que nos cabe preguntar en un momento de reflexión. ¿Cuál es la religión que está la más cierta? Normalmente es aquella que el individuo adopta en su conciencia. Para él, esta es la mejor religión. Y en la política, ¿qué vamos a encontrar? La política basada en los partidos. Vosotros probablemente ya habéis escuchado Divaldo hablar eso. La primera vez que escuché de él fue en una reunión más íntima en la Federación Espírita Brasileña, cuando él hablaba para el conjunto de los representantes del movimiento espírita de Brasil. Y él dijo que
viajando muito, havia um muchacho que sempre que ele encontrava, queria saber qual era o partido de Divaldo. E le perturbava muito, porque Divaldo tentava sair da coisa, responder de alguma maneira, e o muchacho dizia, pero não me respondes, Divaldo, tu queres salir por la tangencial, tienes que decirme, porque afinal de contas não há homem apolítico, todos os homens são políticos, eu quero saber qual é tu partido. E Divaldo disse que já não sabia mais o que fazer para liberar-se desta influência, deste indivíduo que lhe perturbava, não podia ver-lhe que venia com o assunto. E um dia ele foi a Juana e lhe disse, Juana, por amor de Deus, auxilia-me. E Juana lhe disse, pero Divaldo é tão simples, tão sencillo. Ele disse, como sencillo, Juana? Mira o que estou sofrendo com este indivíduo. E ela disse, Divaldo, dile que não eres de los partidos, que eres de los enteros. Como pode ser bueno uma coisa para nós que já empieza por la constitución de partidos, unos en contra de otros? ¿Cómo puede ser bueno una cosa para nosotros que se dice la única religión exclusiva que nos puede conducir a Dios y todas las demás nos sirven? ¿Cómo puede ser bueno esto para nosotros? Es la pregunta. Así que estamos en una situación que necesita, en la evolución natural de la sociedad, cambios, profundización en las relaciones entre nosotros, basadas mucho más en la confianza que en el predominio de unos sobre otros. Vamos ver entonces que hay una disputa. Para algunos, la laicidad provoca la irreligiosidad e incluso la antirreligiosidad, lo que facilitaría el surgimiento de gobiernos materialistas totalitarios. ¿Y hay esto en el mundo? Sí que hay. De hecho, sí, aún en nuestros tiempos, hay gobiernos totalitaristas, completamente materialistas. Para outros, a ausência da laicidade vai provocar o surgimento de estados totalitários dominados por grupos religiosos. ¿Há isto? Também há isto, não é verdade? Encontramos as duas coisas em distintos países. E como queda o cidadão? Em estas duas situações, o cidadão, ele não pode ver, ele não pode falar, não pode expressar-se com sinceridade, porque encontra as barreiras, tanto de um lado como do outro, as imposições, que, aunque ele tenha a liberdade de pensar, não encontra a liberdade de expressar. Pero isto todo hace parte de nosso processo. Porque se tuviéramos total liberdade de expressarnos, como seria? Temos madurez para expressar-nos de maneira construtiva como comunidade vinculada à terra, reencarnados mais de 7 bilhões, já quase alcançamos 7.200 por aí, não? Já, ou em los cálculos. Quantos em el mundo espiritual? Bueno, la laicidade é uma característica de la maioria de los países hoje. Assim que já não há mais o predomínio de la religião. O término laicidade solo foi incluído em la 23ª edição do dicionário de la Real Academia Espanhola. Não era um término aceptado nem conhecido antes. La função de la laicidade pode ser resumida assim: garantizar a preservação da liberdade religiosa, da ausência de privilégios de uns grupos em relação a outros. Se quedara por aí, muito bem. Esta seria o resumo, não, desta oportunidade. Pero vai surgir uma outra coisa dentro de estes elementos todos, que vai ser o laicismo. Já era complexo com a laicidade, vai surgir também o laicismo. O que seria o laicismo? É um término que foi defendido por los católicos e foi o Papa Pio XII, que em 23 de março de 1958 vai publicar sobre este assunto. A laicidade seria então um sistema político que determina que o Estado é laico ou secular
com sua estricta neutralidade em matéria religiosa. Vemos a dicotomia, não? O conceito de ausência de interferência de uma ordem religiosa em el governo é aceptado por el laicismo. Então, o laicismo acepta esta ausência de interferência de uma ordem religiosa em el governo. Por outro lado, vamos ver aqui, dentro da laicidade, que as decisões políticas e culturais les correspondem a los políticos e não a los religiosos. Não sei se alcançais o peligro da coisa. E já vamos poner aqui uma reflexão para que podamos profundizar, não, esta questão. Entretanto, dentro do laicismo, deste lado do laicismo que está aqui à esquerda, não? Entretanto, se considera que não pode haver uma neutralidade. Isto é a igreja quem considera assim, não? Em el sentido de exclusão do aspecto religioso da vida pública e social. Bien, não vai intervenir com o governo, pero há uma influência dentro da sociedade e em termos culturais. Pois ele seria parte constitutiva de los derechos sociales de la persona. Se a religião, neste aspecto, diz respeito à questão interior, íntima, pero este indivíduo vive dentro da sociedade e ele necessariamente vai intervenir dentro da sociedade. Bueno, del outro lado, laicidade. A laicidade em um estado não significa que ele tenha que ser contra a religião. Não significa que tenha que ser. Também não significa que não seja. Valores básicos do laicismo. Origem humano e democraticamente estabelecido de las leyes del Estado. Los representantes establecem las leyes, ¿no? Igualdade entre los ciudadanos em matéria religiosa. Estes são os valores básicos do laicismo. E liberdade de consciência. Que é laico, então, depois de todo isto? Que podemos considerar laico? Laico vem de laikos, del griego, que significa pueblo, relacionado com a vida secular, mundana, oposto de eclesiástico, e com atitudes profanas que não se relacionam com a vida religiosa. Este é o significado de laico. Laico significa el que ou quien não pertenece ou não está sujeito a uma religião ou não é influenciado por ella. Não está sujeito nem é influenciado por uma religião, é laico. Em sua origem, a palavra laico se referia a los cristianos devotos que não perteneciam al clero. Bueno, em sua origem, a palavra foi aplicada para isso. Pero, vamos ver, a partir da metade do século XIX, a palavra ganhou o sentido atual, referente a las personas, organizações ou atividades sem estar unidas a las esferas religiosas. Então, foi a partir do século XIX, que foi quando surgiu então o espiritismo, que vamos ter esta conotação. Antônimos de laico, por lo tanto, não é laico, el santo, el religioso, el devoto, el creyente, não são laicos. Em um estado laico, se supõe que exista neutralidade sobre questões religiosas, com liberdade para os cidadãos manifestar sua fé religiosa sem controle ou imposição de uma religião específica. Todas as religiões seriam aceptadas. A palavra laico é um adjetivo que significa uma atitude crítica e separatista da interferência da religião organizada em la vida pública de las sociedades contemporâneas. Podeis ver que a pelea não é simples, não está resuelta, o assunto é controvertido e seguirá provocando disputas.
Pero necesitamos preguntar, ¿Jesús era laico? Para nuestra reflexión, ¿Jesús era laico en el sentido del término? Para que podamos comprender, ¿Jesús perteneció a alguna religión? ¿Él fue sacerdote? ¿Él tuvo algún tipo de instrumentalidad específica relativa a alguna religión? Bueno, pero Jesús fue llamado santo, ¿no fue? ¿Jesús se presentó como santo? Para nuestra reflexión, vamos allá. Cuando Jesús tuvo que elegir su profesión, él podría, como cualquier judío, haber elegido estar vinculado, ¿no?, a algún aspecto de la religión. Ellos eran todos llevados al templo. Él eligió la profesión de su papá, una vez que también esto era un tanto cuanto obligatorio entre los judíos, ¿no? Porque Pablo, que era fariseo, doctor de la ley, también era artesano. Tanto es que después va a vivir de eso, porque su papá, que era muy rico, también había aprendido de su padre la profesión de artesanía. ¿Está bien? Pero Jesús podría haber elegido, como Pablo, fue seguir la carrera sacerdotal. Bien, pero él prefirió seguir aprendiendo la carpintaría, ¿no? Iba al templo, pero enseñaba en dónde estaba. En la playa, en el monte, en la casa de Pedro, en el pozo de Jacobo. Él enseñaba dentro de la barca, enseñaba en dónde estaba. No había un sitio específico para que Jesús enseñara. Enseñó que Dios es espíritu y la verdadera religión es la religión natural. No depende de ningún lugar. Esto él lo estableció en una conversación con la mujer samaritana en el pozo de Jacobo. Cuando ella le pregunta dónde sería el sitio más adecuado para adorar a Dios, en el templo, como decían los judíos, o en el cerro, en el monte, donde decían los samaritanos. Y Jesús va a responder en esencia que llegaría el día en que el hombre no adoraría a Dios ni en el templo ni en el monte, que adoraría a Dios en espíritu y verdad, porque Dios es espíritu. Si hubiéramos entendido eso, no tendríamos esta multiplicidad de religiones disputando unas con otras. Y no tendríamos los problemas políticos que tenemos porque los hombres serían moralizados. No hemos entendido. Por esto vamos viendo que nos va surgiendo una necesidad de recuperar lo que nos fue enseñado en su origen. Si no necesitamos adorar en el monte o en el templo, no necesitamos de rituales, no necesitamos de dogmas, no necesitamos de paramentos, no necesitamos de... ¿Qué conclusión llegáis? De la religión de los hombres. Necesitamos de la religión natural, pero cuidado. Vamos profundizar mejor esto para después no decir que hemos afirmado cosas que no hemos afirmado. Cuidado. Bueno, si tenemos esta situación entonces, ¿qué vamos a sacar como conclusión? Podría parecer que Jesús tenía una compatibilidad con la laicidad, ¿no es así? Podría parecer, pero vamos a ver. ¿Por qué no es compatible con la laicidad? Porque la laicidad es creación de los hombres, como el laicismo también, como las religiones que conocemos, aunque inspiradas por el más alto, necesarias, vamos a ver, para las condiciones evolutivas de los seres, también tienen la influencia de los hombres y reflejan sus imperfecciones. De esta manera, vamos a ver de Emmanuel, en Vinha de Luz, el capítulo 59, quando ele trata da política divina. E disse, saquei alguns tramos solamente, está bem?
Ele, discípulo sincero del Evangelho, não necessita respirar o clima da política administrativa del mundo para cumprir o ministério que les es cometido. Emmanuel já deixa muito claro, discípulo del Evangelho, não necessita mesclar o Evangelho com política para cumprir o compromisso que ha assumido. Não há necessidade. Se lo hace, pode ser que tenha problemas. El gobernador de la tierra, ¿quién es el gobernador de la tierra? Jesús. Jesús es el gobernador de la tierra. Era aquel que era antes de que la tierra fuera. Y los judíos tenían una dificultad tremenda de comprender esto. Quisieron matar a Jesús por cuenta de eso. Y lo hubieran matado antes si lo hubieran conseguido agarrar. Porque una vez él preguntó en medio de la multitud, ¿quién era efectivamente lo que había venido antes? ¿Si David o si él que había enviado a David? Y entonces han dicho, ¿quiere este hacerse mayor que el padre de nuestra raza? Agárralo. Y cuando fueron a agarrarle, en el medio de la multitud no estaba más. Nadie sabía para dónde había ido. Le querían agarrar ahí mismo, ¿no? Pero él es el gobernador del planeta. Cuando comprendamos esto, vamos a entender que todos los demás son mayordomos. El único gobernador es Jesús. Y nosotros no necesitamos adorarnos a unos a otros por las posiciones que ocupamos en el mundo. Que este es un grave problema que nosotros venimos repitiendo a lo largo del tiempo. Y esto forma gobernantes déspotas, jefes de clan y así sucesivamente. Porque nosotros lo permitimos como sociedad. El gobernador de la tierra entre nosotros, cuando estuvo entre nosotros, estando entre nosotros, para atender a los objetivos de la política del amor, representó antes de todo los intereses de Dios junto al corazón humano, sin necesidad de órdenes y decretos, aunque sean respetables. Y aquí pienso fundamental poner esto. Estábamos en una reunión de representaciones regionales del movimiento espírita en Minas Gerais, que es un estado, que sería un departamento de Brasil, ¿no? Y en aquel día, en dos momentos diferentes, yo escuché la misma historia, ¿no? Ella fue confirmada. Se dice que muchos años pasados estaba Chico Xavier ahí en la Unión Espírita Mineira para una reunión. Y cuando se terminó la actividad, después que atendió a toda la gente que formaban colas para hablar con él, ya era cerca de las 2 de la mañana. Y él tenía que ir para el sitio en donde estaba hospedado para dormirse. Y un señor le fue a acompañar para que no fuera solo. Y cuando llegaron en la vía principal, en una avenida, había una señal de tránsito para los peatones. Y la señal estaba roja. 2 de la mañana. El señor que venía acompañando a Chico, cuando se dio cuenta ya estaba a la mitad de la avenida, cruzándola con la señal roja, y Chico estaba en la acera. Y él se volvió para Chico y dijo, Chico, no es conveniente pararnos ahora aquí, porque mira, está todo desierto, puede ser que surja un ladrón o alguna cosa que no, y ve que no hay coches, entonces vamos. Y Chico le dijo, ay, mi hermano, perdóname, pero si yo no respeto las leyes de los hombres, ¿cómo voy a respetar las leyes de Dios? Así que cuando estoy manejando hoy, Dios mío, uno se pone a pensar, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros infringimos las leyes de los hombres sin siquiera darnos cuenta, ¿no? Porque yo tengo prisa, porque no sé qué, porque son muchas las disculpas, muchas las razones, porque puede haber ladrones, yo tengo que ahora pasar esta señal que está roja porque no vienen coches, es 2, 3 de la madrugada, si yo paro aquí puede ser que me asalten, no sé qué y tal, y ahí vamos, ¿no? Y entonces Jesús no necesitó decretos, no necesitó ninguna imposición de nada para poder cumplir con la política de Dios. ¿Qué sería de las organizaciones cristianas
se el apostolado que practican estuviese subordinado a reyes y ministros, cámaras y parlamentos transitorios? Pregunta Emmanuel. ¿Qué sería? Sería lo que fue hasta entonces. Recuérdate, mi amigo, que los administradores del mundo son, en la mayoría de las veces, venerables delegados de la sabiduría inmortal, amparando los potenciales económicos, pasajeros y perecibles del mundo. Sin embargo, no te olvides de las recomendaciones trazadas en el Código de la Vida Eterna, en la ejecución de las cuales debemos edificar el reino divino dentro de nosotros mismos. Encontramos um tramo de Jesus que nos toca muito, que é o momento em que os discípulos estão disputando entre eles, porque os hijos de Zebedeo, por intermédio da madre, haviam pedido a Jesus que pusiera uno a sua direita e outro a sua esquerda quando chegara a seu reino. Incluso os discípulos pensavam que o reino era material, que Jesus iba a ser um rei aqui na terra. E, bueno, houve toda uma conversação que Jesus mantuvo com a mulher e depois deducimos que eles veniam caminhando, como hacían sempre, pero disputavam entre eles porque foi necessário que Jesus se volviera para eles para alertar-les. E provavelmente estuvieran, não, discutindo. E eu, considerando minha inferioridade, eu estaria perguntando para os demais: ¿qué piensan ellos? ¿Creen que são melhores que nós outros? ¿Por que uno tem que estar a la derecha e a la izquierda? E nós outros, onde vamos quedar-nos? Como será isso, afinal de contas? E então Jesus se volvió para os discípulos e les perguntou: ¿por que os assoberbáis tanto? Já os he dicho tantas vezes, el reino de Deus está adentro vuestro. Aí então Emmanuel viene a dizer: hay que construir el reino de Deus adentro. E eu pergunto: ¿se necessita alguma religião para isso? Depende. ¿Depende de qué? Depende de nuestra condición, de nuestra relativa evolución espiritual, depende de cómo estamos, de las necesidades que creamos para nosotros mismos. Depende. Vamos, aún dentro de la idea que Jesús presentó la religión natural, examinar otro tópico traído por Emmanuel que se llama la verdad, que está em Vinha de Luz, el capítulo 175. Observemos. Hasta ahora nadie se atreverá em buena lógica. Habéis visto que ele examinou a questão política antes, não? Agora vamos ver o que diz ele de la religión. Hasta ahora nadie se atreverá en buena lógica a exhibir en la tierra a la verdad pura ante la visión de las fuerzas colectivas. Cada escuela religiosa, en razón de esto, mantiene en el mundo cursos diferentes de la relación gradual. La claridad inmaculada no sería en el presente aprendizaje de la evolución humana admirable por todos de inmediato. No hay condiciones. Jesús dijo que él hablaba por parábolas a la gente. ¿Por qué? Porque veían pero no comprendían, escuchaban pero no entendían. Así que ni todos están preparados para la verdad. Por esto es que la verdad no puede ser presentada. Y aunque sea, no es comprendida. Ahí va entonces Emmanuel decir: por esto vemos verdades atacadas en las iglesias dogmáticas, verdades provisórias en las ciencias, verdades progressivas en la filosofía, verdades convenientes en las lides políticas y verdades discutibles en todos los ángulos de las masas, del pueblo. Delante de cada discípulo, en el reino individual, Jesús es la verdad sublime
y reveladora. La buena nueva es religiosa o laica? ¿Qué es la buena nueva? Quedó conocida para nosotros como los 4 evangelios. El evangelio es la buena nueva. Fueron 4 evangelistas. ¿La buena nueva es religiosa o es laica? La buena nueva es un camino de autoconocimiento y evolución. Esto es lo que nos dicen los espíritus superiores. Cada librito de estos, escrito por Mateo, el otro por Marcos, el otro por Lucas, el otro por Juan, cada uno de ellos es un camino de autoconocimiento y evolución. El ejemplo que vamos a encontrar es lo que los discípulos consiguieron implantar luego de la partida de Jesús, que fue la casa del camino. ¿La casa del camino era religiosa? Fíjense que la religión ortodoxa del tiempo, los fariseos querían terminar con la casa del camino porque consideraban una nueva secta, distinta de la de ellos. Y cuando van a invadir, ¿qué es lo que encuentran ahí adentro? A Tiago, que estaba de rodillas estudiando la Torá, o sea, el Antiguo Testamento. Y esto salvó la casa del camino en aquel momento de la destrucción. Vean que la dificultad viene desde aquellos tiempos. La propuesta no es ni de laicidad ni de religiosidad, en este sentido de constitución de religión. La propuesta es de servicio hacia el semejante en nombre de Dios. Esta es la propuesta. Pero vivimos en un contrachoque de opiniones, de ideas, de poderes transitórios, pero que causam dificuldades em la marcha natural del progresso de la sociedade. Desta maneira, vamos nosotros perguntar, el catolicismo, el protestantismo, las religiones fundamentalistas são religiosas ou laicas? Aqui há alguma dúvida? Elas são todas religiosas. Muy bien, entonces hay necesidad de establecer una diferencia entre las religiones y el cristianismo, aunque esto quede un poco difícil para algunas personas aceptar o entender. Aunque cuando se hable, por lo menos en Brasil y aquí en España también hemos observado esto, cuando se habla cristianismo se entiende Iglesia Católica. Pero no nos olvidemos, sin ánimo de crítica, entendamos que nosotros somos reencarnacionistas. Si tenemos que criticar, somos a nosotros mismos. Porque todo lo que existe hoy, y principalmente quien está aquí adelante hablando hoy, tiene necesidad de hablar hoy para reparar las cosas que impuso o que convenció a la gente para hacer en el pasado. Y ahora es el momento de la renovación. Por lo tanto, si hay crítica, la crítica es personal. No puede ser dirigida a otros, porque fomos participantes de estas situaciones del pasado en las distintas religiones. Por lo tanto, efectivamente, estas religiones son religiosas en la raíz misma de ellas. Pero ahí en el principio, el propio catolicismo fue creado como la religión católica, apostólica, romana. En su título, ¿dónde está el cristianismo? Es la pregunta que hacemos. Y después, en la vivencia nuestra a través de los siglos, nos aprovechando de la religión, ¿dónde estuvo nuestra vivencia cristiana? Con rarísimas excepciones. Entonces, hay que considerar, cristianismo es una cosa y religión es otra cosa distinta. Pero vamos a profundizar porque no es suficiente aún, no hemos llegado a los puntos donde tenemos que llegar. Este asunto es bastante delicado para que saquemos conclusiones parciales.
Vamos agarrar de Luis Jordan, que foi publicada em la Revista Espírita, abril de 1861, el siguiente: no siento ninguna repugnancia en admitir estas influencias de los espíritus, está comentando él, esas inspiraciones, esas revelaciones, si lo deseáis. Lo que no acepto en absoluto es que bajo el pretexto de revelación me vengan a decir: Dios habló, por lo tanto os vais a someter. Dios habló por la boca de Moisés, de Cristo, de Mahoma. Por lo tanto debéis ser judíos, cristianos o musulmanes. Si no, seréis eternamente castigados. Y mientras esperamos, os maldeciremos y os torturaremos aquí. No. Semejantes revelaciones no las quiero a ningún precio. Por encima de todas las revelaciones, de todas las inspiraciones, de todos los profetas presentes, pasados y futuros, hay una ley suprema, la ley de la libertad. Tenemos el derecho de elegir nuestro camino. Hay una nota bibliográfica hecha por Allan Kardec en la Revista Espírita de junio de 1868. Y él dice: la moral y sobre todo su aplicación práctica depende siempre de nuestras creencias individuales, sean ellas cuales fueran. Aunque fueran de las más filosóficas, una creencia constituye la religión de aquel que la posee. Estamos preparando el camino, ¿eh? Son palabras de Allan Kardec. La creencia que uno adopta es su religión. Muy bien. ¿Qué es esto? Es una iglesia toda de oro. ¿Estáis viendo? El techo es todo de oro. Es una iglesia dedicada a San Francisco. ¿Quién fue San Francisco? El pobre de los pobres. E isto está em Salvador, Bahia, Brasil, esta igreja. Eu fui a visitar Toledo muitas vezes quando vivia aqui, não? Del 92 al 95 em Madrid, venia gente de Brasil e lógico eu tinha que levar a Toledo. Eu visitei a igreja que é dedicada a San Francisco em Toledo, que tem uma bóveda imensa, não? Pero como aí também foi ocupado por los moros, há uma parte, não, que seria del convento, que está decorado el techo por los moros. Qué cosa más linda, ¿no? Qué cosa linda. La iglesia con la bóveda alta, despojada, sencilla, y después, pasando para allá, se encuentra nuestro techo maravilloso. Y yo pregunté, ¿no?, para mí mismo, como si estuviera haciendo un monólogo, yo pregunté así: ¿será que San Francisco no ama el arte? Y yo escuché la respuesta inmediata: San Francisco ama mucho más el amor. Bueno, la corrupción en el seno de las religiones es un síntoma de su decadencia, como es lo de la decadencia de los pueblos y de los regímenes políticos, porque ella es, o sea, la corrupción, el indicio de una falta de fe verdadera. No hay confianza en Dios, en la vida futura, en el seguimiento de la vida. Entonces el individuo se agarra a la materia, es su punto de apoyo. No tiene condiciones de agarrarse a otra cosa, porque no cree en las otras cosas. Los hombres corrompidos arrastran a la humanidad hacia un despeñadero funesto, de donde ella no puede salir sino por una crisis violenta. Se da lo mismo con las religiones que sustituyen el culto de la divindad por el culto del dinero y de las honras, y que se muestran más ávidas de los bienes materiales de la tierra que de los bienes espirituales de los cielos. Esto es de Fénelon, que fue un obispo en Constantina, diciembre de 1861, está en la Revista Espírita de febrero de 1868. ¿Da para dudar de esto?
con la experiencia que tenemos de 21 siglos después de Cristo, ¿da para dudar de esto que aquí está puesto? ¿No es una expresión de la verdad lo que está aquí dicho? Y que la gente que corrompe de un lado y que es corrompido por otro, es porque no sabe eso o no lo quiere admitir. Así que para el espiritista no cabe la corrupción en ningún sentido. Y mucho cuidado, porque a veces no percibimos que estamos corrompiendo cuando criticamos a nuestro semejante al revés de hablar con nuestro semejante. Que estamos corrompiendo cuando se hace un esfuerzo colectivo de construir y alguien o algunas personas hace el esfuerzo contrario de denegrir el equipo que está trabajando. Así que hay que mirar dónde nos estamos posicionando, porque todo tipo de crítica que no es construcción, ahí hay que examinar la cuestión, ¿hay crítica constructiva de hecho? Cuando podemos hacer un examen de contribución, de colaboración para mejorar y hacemos una crítica, porque toda crítica de hecho es destructiva, entonces no estamos contribuyendo, estamos perjudicando, dificultando. Y en la mayor parte de las veces lo hacemos porque estamos con problemas adentro nuestro, que pasemos problemas externos, como si fueran de los demás, porque no hemos resuelto nuestras dificultades, estamos corrompidos adentro. Y esta corrupción sale porque la boca habla de lo que está lleno el corazón. Así que cuando yo estoy delante de alguien que considero mi amigo de confianza y le estoy hablando de alguien o de otros o de otras situaciones, yo estoy corrompido y estoy corrompiendo a mi amigo que tiene confianza en mí y en quien yo confío. Cuando nosotros dos, con base en esta confianza que tenemos uno en el otro, podríamos estar construyendo juntos, orando por aquellos que necesitan, buscando efectivamente comprender que no hay enemigos, porque el enemigo está dentro nuestro, no está afuera. Porque si adentro nuestro estamos pacificados, no estamos corrompidos, los que quieran ser enemigos harán el esfuerzo de ser, pero no encontrarán respaldo. Porque somos hermanos adentro nuestro. Y queremos vivir esta hermandad, por lo tanto, hijos del mismo Padre. Y no necesitamos de religión para comprender esto. Porque Jesús vino a decirnos que podemos hablar con Dios directamente. No en el ser, no en el monte, adentro nuestro, sin intermediarios. Poner nuestro corazón y preguntar, ¿por qué estoy lastimado con lo que hicieron los demás? ¿Será que no estoy lastimado con mi incompetencia? ¿Con mi incapacidad de ver en el otro mi hermano? ¿Será que no estoy transfiriendo lo que tengo adentro mío como si fuera del otro? ¿Será que no estoy pasando por el fenómeno del espejismo, en donde yo veo imperfecciones para todos los lados porque es un simple reflejo de lo que traigo adentro mío? Es una reflexión que necesitamos hacer, porque somos espiritistas. No estamos en este salón porque alguien nos dijo para venir. Puede ser que hayamos venido porque alguien nos invitó, pero hemos decidido venir. Y puede haber en el salón gente que no es espiritista. Y verá que somos seres humanos lutando con las mismas dificultades, con los mismos problemas. No somos especiales ni mejores que nadie. Somos seres humanos que estamos buscando el camino en el Evangelio de Jesús. Porque hoy por hoy, muy claramente, el que no acepte que el espiritismo es cristiano, probablemente no conoce Kardec. Porque él cuñó la expresión. El verdadero espiritista y el verdadero cristiano son la misma persona. Fue él quien lo dijo y él es el codificador. Y no lo dijo por él dijo porque los espíritus estaban como mayoría enseñando de esta manera. Hay una profunda necesidad de religión. Esto es una realidad. Pero vamos a ver. Esta profunda necesidad de religión es porque estamos alejados de Dios, que es nuestro Padre. ¿Él está alejado de nosotros? No. Él no está alejado de nosotros. Él es nuestro creador. Nosotros somos parte de Él, de la creación de Él.
Entonces, Él no está alejado de nosotros. El uso de la religión para imposición dogmática y dominación temporal. Hemos utilizado a lo largo del tiempo la religión para dominar a nuestro semejante, para que preponderaran nuestras ideas, las ideas de nuestro grupo, de las personas que son afines con nosotros. Y nos hemos olvidado de la esencia de la enseñanza del Evangelio. A punto en España de cuando se habla de Cristo o del Evangelio, ya la gente se recoge, ya no quiere más tratar el asunto, porque inmediatamente lo relacionan con la perseguición religiosa, con los problemas que han sufrido en el pasado aquí dentro de este país. Es natural que ocurra de esta manera, pero vamos a avanzar. Jesús alertó para este riesgo en Mateo y Lucas en el capítulo 4, cuando encontramos aquello que está escrito como siendo la tentación de Jesús en el desierto. Perdonen y no tienen obligación ninguna de concordar con lo que voy a poner, pero con el estudio del espiritismo sacamos la conclusión de que hay alguna cosa que está equivocada en la propositura del texto de este capítulo 4 de Lucas y de Mateo, porque ahí aparece como un hecho. Jesús fue al desierto por 40 días y 40 noches y fue tentado por el diablo. Y yo pregunto, ¿es posible que Jesús, siendo el gobernador del planeta, el espíritu más puro que ya ha estado entre nosotros, ser tentado por alguna cosa? Si es posible, entonces ahí tenemos algunas cosas que debemos de reconsiderar completamente. Nos enseña el espiritismo que los espíritus nos influencian por cuenta de aquello que traemos adentro. Hay que tener una especie de contacto, de intereses comunes. Y Jesús no tenía los intereses materiales. Así que somos llevados a pensar que Él narró una de sus primeras parábolas para simbolizar la evolución espiritual que Él había construido, que es el camino que debemos de trillar nosotros, superando los obstáculos que tendremos, las tentaciones que sea, y el pináculo del templo, el poder de la iglesia. En el próximo, en el monte de una ciudad grande, ¿no? Ser invitado entonces a adorar al diablo, y ahí recibir todos los reinos de la tierra. Es la tentación de la administración material en el campo de la política. Y así sucesivamente. Todos debemos superar esto. Cuando no superamos, caemos, nos equivocamos. Tenemos que reparar. Y así vamos, a lo largo del tiempo, aprendiendo. Jesús nos alertó para estos riesgos todos. Nos enseñó cómo evitarlos. Pero nosotros hicimos la opción contraria en muchos momentos de nuestra vida. Quien está pasando por internet, no toque en la tela hasta que yo diga, por favor, porque senão va a adelantar mucho, ¿no? A partir de ahora va todo automático, incluso el cambio de texto. Estáis viendo las cruzadas, estáis viendo aquí este monumento, es un monumento externo hecho con figuras de barro. Este proyecto fue creado por el palestino Yah Sabah para homenajear las víctimas del masacre en el distrito de Suya, Gaza, como un símbolo del sufrimiento de los supervivientes que tuvieron que huir de sus casas. Las escuelas no dio tiempo de terminar de leer, porque fui a hacer la explicación, estaba programado certito, ¿no? Entonces, es un monumento que quedó al tiempo ahí, evidenciando estas dificultades de las persecuciones políticas y religiosas. Vamos a ver entonces que es comprensible la situación actual. Natural no, yo había puesto la palabra natural y la cambié por comprensible. Hay una desconfianza en relación a la religión y a la política por los abusos pasados, presentes y los riesgos de que esto siga en el futuro. Pero alguien ha comentado así: no hemos visto nunca tanta corrupción en el mundo como en los días actuales. La lectura es parcial. No hemos visto nunca porque no se divulgaba, porque no se sabía. Hoy tenemos una gran ventaja
Las cosas vienen como información para nosotros. Estamos en los tiempos en que nada de lo que estuviera oculto permanecería. Todo lo que está oculto sería conocido. Hoy la sociedad está exigiendo posiciones. Hay los que quieren el aborto, pero hay los que no quieren. Y se ve en las investigaciones que la mayoría no quiere. Pero 3 o 4 se reúnen en un gabinete y deciden que hasta los 3 meses no es vida, puede abortar. Después de los 3 meses ya es vida, entonces no puede abortar. Pero son dioses para saber esto. Legislan en causa de los intereses de sus personalidades. Así que aún estamos viendo esta lucha, pero las masas van a las calles para exigir que se opte por la vida. Se pide a los políticos que no hagan como estaban haciendo, porque se les exige que sean cambiados. Aún ocurren los problemas, pero vamos caminando como gente y pueblo con conciencia. Porque para ver el cambio de nuestro planeta, definitivamente para el mundo de regeneración, la mayor parte de la población tiene que quererlo. Y aún hoy la mayor parte de la población ni siquiera sabe que hay esta propuesta. Pero tiene que quererlo con sus acciones. No tiene que querer con su intelecto, simplemente. Tiene que querer con su corazón, con el cambio de su comportamiento. Y ahí entonces, cuando la mayor parte quiera, el planeta es de regeneración. No hay espacio para los corruptos, corrompidos, ni para los que causan daño a la sociedad, sea en el campo religioso, sea en el campo de la política, administrativa del mundo. Porque no tendrán afinidad con la mayoría. Tendrán que irse. Pero cuidado. Estuvimos transmitiendo un programa por la televisión en vivo, llamado Entre Dos Mundos, que es de la FEB TV. Transmitimos por Facebook y también por YouTube, 1 hora de programa. La cantidad de preguntas que vinieron en este tiempo daba para escribir un libro. Estaban siendo entrevistados por Geraldo Campetti, Adivaldo Franco y Haroldo Dutra. En un dado momento, Haroldo Dutra ha comentado el siguiente: estamos pensando que Dios va a castigar a aquellos que serán enviados para otros planetas, porque el tema del programa era transición planetaria. No sabemos si nosotros estamos incluidos entre los que van a ser mandados para otro planeta, pero no tenemos nada para temer, porque Dios no castiga a nadie. No ha castigado nunca. Esta visión de Dios que castiga es de la religión de los hombres, porque Jesús lo nombró Padre. Es nuestro Padre. Entonces, Dios no castiga. Dios nos da la oportunidad de evolucionar conforme nuestras elecciones. Respeta nuestra voluntad. Él no nos está obligando a seguir el planeta en su evolución. Está invitando. Aquellos que no quieran, cuando la mayoría lo quiera, serán entonces llevados a otros mundos en donde están aquellos, en su mayoría, que vibran como ellos, que quieren evolucionar como ellos están eligiendo, pero no como castigo, es como oportunidad de seguir evolucionando, porque no se sentirían bien en un planeta que ya vibra en una otra franja, sentirían vergüenza, se sentirían mal, quererían impor cosas que no son para imponer para personas que ya no merecen más estas cosas. Así que no pueden permanecer para beneficio de ellos mismos. No es como castigo. Así que vamos observando que las cosas se van dando a la medida en que vamos creciendo en nuestra conciencia, que nos lleva a tener acciones distintas de aquellas que hemos tenido hasta entonces, comprometidas con el campo material. ¿Por qué necesitamos una religión? Hemos puesto atrás, estamos alejados de Dios, utilizamos la religión para imponernos a los demás y así vamos sucesivamente. Muy bien, corrompimos. Pero cabe preguntar, ¿la religión natural propuesta por Jesús sería suficiente? ¿Será que basta?
Juan Miguel está acompanhando nosso tempo, não? Será que basta a religião natural proposta por Jesus? Religião ou sentimento de religiosidade? Que necessitamos de ello? Vamos examinar Allan Kardec para que podamos nós compreender a proposta do Espiritismo. O Espiritismo é a solução anunciada e oferecida por Cristo para a humanidade. Não estamos sendo exclusivistas, de forma nenhuma, porque vamos já entender que é o Espiritismo. Se nós estamos com uma pessoa que não nos conhece, ou que nos conhece pouco, e nos pergunta, qual é tu religião? Que vou responder para esta pessoa. Eu não posso responder-lhe que não tenho nenhuma, porque eu tenho. Pero não posso simplesmente responder-lhe, sou espiritista, porque ele não sabe o que é o espiritismo. Se ele é protestante, ele vai pensar não, que o espiritismo tem bautismo, que tem pastor que interpreta o evangelho al pie de la letra, conforme la letra, e assim sucessivamente, porque estes são os parâmetros que tem ele. Se ele é católico, ele vai entender que o espiritismo, como é uma religião, porque eu dije que é minha religião, ele vai entender que o espiritismo vai ter sacerdotes, paramentos, hierarquia sacerdotal, vai ter rituais, e assim sucessivamente, dogmas e tal. Se ele é muçulmano, que ele vai entender, esta religião é inimiga, porque é outra religião, porque todas as religiões são inimigas nossas, esta também é, aún mais que é cristiana, mais inimiga todavia. E assim vamos. Se comparamos com ele, falamos com um budista, que o budista vai entender? Ele vai entender que nós também temos certos rituais, porque o budismo também se ritualizou ao longo do tempo, não foi como foi criado. E assim vai sucessivamente. Então, antes de responder, eu tenho que dizer-lhe, tu tens minutico para que eu te pueda explicar? Eu tenho uma religião, mas minha religião não tem sacerdócio, não tem curas, não tem hierarquia sacerdotal, não tem bautismo, não tem pastor, não tem cura, não tem, e vou falando todo esto para ele. Não se juzga a única e exclusiva religião no mundo, não é a que salva toda a gente. Bueno, então, uma vez que estás compreendido, eu sou espiritista. E se esta pessoa tem um mínimo de curiosidade, ele vai perguntar, pero que é o espiritismo? Aí está a oportunidade de aclarar. E aí estávamos na Federação Espírita Brasileira, domingo passado. Terminamos a charla e um senhor vino a fazer uma pergunta. Ele disse, antes de fazer a pergunta, ele se aproximou, pediu perdão, que eu não queria molestar-me. Eu lhe disse, esteja a gusto, por favor, estamos aqui para atender-lhe. E ele disse, uma pessoa que é católica pode... Aí se quedou sem saber que falar, não? Não sabia se deseja ser espiritista ou estudar o espiritismo, e finalmente disse, venir aqui? E eu lhe disse, sim, com segurança pode vir. E não necessita deixar de ser católico. Se sente a gusto com os rituais da igreja, com como é conformada a religião, não necessita deixar de ser católico. E ele, sim. Eu digo, sim, porque isto lo dijo el codificador, não sou eu. Allan Kardec lo dijo, que qualquer, não importa sua religião, pode estudar o espiritismo. Ele, bien, muito bem, então. Agradeceu e se foi. Bueno, desta forma, explicado que o espiritismo não se está propondo como sendo nenhuma exclusividade, com exclusão de todos os demás, é efectivamente a solução anunciada, porque justamente trata de isso. Vamos ver de que trata o espiritismo. Dentro desta gama de religiões que hemos já tratado, e isto aqui é um símbolo de lo que hemos terminado de comentar agora, o espiritismo
respeta a todas las demás religiones. Tiene un profundo respeto por las demás religiones. Vamos entonces observar qué es lo que nos va a traer Eduardo Pereira. Es un espíritu en la revista Espírita, es un espíritu israelita, septiembre de 1861. Muy bien, tenemos dentro del mensaje, ahora los textos que vienen son de él. El espiritismo es la ley de Dios, es la ley de Moisés aplicada a la época actual. Esto dijo Eduardo Pereira. ¿Bien? Y él dice más. Esto va a tener un montón de cositas porque va a tratar de la evolución del espiritismo. Los hombres han progresado, han mejorado en todos los sentidos. Hicieron progresos en ciencia y moralidad. Hubo un avance. La humanidad avanzó, progresó de alguna manera. Y esto nos indica que hay ahí un progreso dentro de este camino, de esta ruta que nos conduce. Hoy es necesario ampliar las bases de la enseñanza. El propio Cristo no lo dijo todo, porque no podía decir, no había madurez para la gente comprender. Vamos a encontrar entonces que Dios, en su infinita bondad, os envía hoy el espiritismo, cuyas bases están completas en la ley bíblica y en la ley evangélica, para elevaros y enseñar a amaros unos a los otros. ¿A qué vino el espiritismo? Para enseñarnos a amarnos unos a los otros. Quedemos con esto, que esto es fundamental dentro del proceso de análisis que estamos haciendo. Vamos ver qué más nos dice Eduardo Pereira. La misión del espiritismo es extinguir todos los odios. Señor, ¿cómo podemos nosotros los espiritistas tener odio de unos por otros? ¿Cómo extinguir los odios de toda la humanidad si entre nosotros aún estamos cultivando incomprensiones? Puede ser que no tengamos odio, ¿no? Pero incomprensiones muchas veces las cultivamos, ¿verdad? La misión entonces es extinguir todos los odios, de hombre a hombre, de nación a nación. Es la aurora de la fraternidad universal que se eleva. Solamente con el espiritismo podréis llegar a una paz general y duradera. Son palabras de Eduardo Pereira. Y él va a decir más para nosotros. El espiritismo es una nueva revelación, porque os descubre una nueva fuerza de la naturaleza, de la cual no habíais sospechado, y no obstante es tan antigua como el propio mundo. Por eso Allan Kardec dice que el espiritismo está presente en la remota antigüedad. No tenía este nombre, pero el fenómeno estaba ahí. Los muertos llamados estaban vivos desde siempre y se comunicaban con los llamados vivos, que en realidad muchas veces estamos muertos en la equivocación, en los errores que cometemos. Entonces, el espiritismo, esta propuesta es antigua. ¿Por qué es antigua? Vamos a ver esta identidad. ¿Por qué es efectivamente la solución? Una nueva revelación que se produce simultáneamente entre todos los pueblos instruidos. Revelación que todavía se cambia conforme el grado de adelantamiento de los pueblos. O sea, cada uno va a comprender conforme su condición. Es el consolador prometido, que cada uno acepta conforme consiguió entender el mandamiento y vivir conforme la ley de Dios. A la medida en que nosotros ampliamos nuestra capacidad moral, ampliamos nuestra capacidad de comprender, de entender, de integrarnos. Tal revelación nos dice que el hombre no muere, que el alma sobrevive al cuerpo y habita el espacio. Está entre vosotros,
a vuestro lado en este nuevo mundo donde todas las religiones se unen en una sola y misma adoración, expulsando los odios y los celos de secta. ¿Cómo es el espiritismo puede ser simplemente una religión? Comprended bien que todos los hombres son hermanos, sean negros o blancos, ricos o pobres, musulmanes, judíos o cristianos. No hay estos rótulos para separarnos, estos son creaciones nuestras. No una religión más, el espiritismo no es una religión más. Es la revivescencia de la religión natural. Ahí está entonces la propuesta. Es aquella que Jesús habló para la mujer samaritana. Si llegaría el día en que no adoraríamos a Dios ni en el templo, no necesita sacerdocio, rituales, dogmas, paramentos, ni en el cerro, que es para romper con todos los paradigmas. No necesitamos de nada para adorar a Dios, nada externo, nada. Todo depende únicamente y exclusivamente del individuo. Y ahí vamos a ver que la cuestión efectivamente de la religión es algo interno, no es algo externo. Alguien podrá estar preguntando, pero ¿cuál es el papel del centro espírita en este rollo todo? El papel del centro espírita vendrá dentro de un ratico, Allan Kardec lo comenta. La moral que los espíritus enseñan es la de Cristo. Está en la Génesis, es el ítem 56. El espiritismo toca en todas las ramas del conocimiento, propone la unión de la ciencia y de la religión. Vean qué cosa impresionante. Esto es más profundo de lo que pudiera parecer para nosotros. Está proponiendo unir religión y ciencia. Las dos hasta hoy están separadas. Con el surgimiento del Estado laico, también surge la ciencia totalmente alejada de la religión. Y ahí viene Allan Kardec que se atreve a poner esto en el Evangelio según el Espiritismo. El Espiritismo, por lo tanto, nos va a traer, se propone acoger a todos, independiente de sus creencias. Y más que esto, solo combate al materialismo. Solamente al materialismo va a combatir el espiritismo. El espiritismo está destinado a restaurar la unidad de la creencia, es pues la confirmación y el esclarecimiento del cristianismo, que es y será siempre la ley divina, la que debe reinar en toda la tierra, cuya propagación se va a hacer más fácil por este poderoso auxiliar que es el espiritismo. Revista Espírita de abril de 1861. Vean ahí entonces, está destinado a restaurar la unidad de las creencias. Después, es la confirmación y el esclarecimiento del cristianismo, que es y será siempre la ley divina. Por lo tanto, no puede el espiritismo rechazar el cristianismo, porque el cristianismo es y seguirá siendo la ley divina, es la ley natural. Si el espiritismo es la religión natural, entonces no tiene como alejarse del cristianismo, que es la ley natural presentada por Jesús para nosotros. El espiritismo simplemente hace es revivecer esta ley para nosotros, no enseña ninguna nueva moral, porque basta la moral de Cristo, porque la moral de Cristo es la propia ley de Dios a ser vivenciada por nosotros, porque la moral es la regla del bien vivir. Y Emmanuel va a ponernos, el espiritismo evangélico es en los días que corren, es bendito granero de pan celestial. Está el pan divino en Viña de Luz de Emmanuel, el capítulo 173. ¿Se puede esperar el establecimiento de una religión universal? ¿Será que va a haber algún día una religión universal?
¿Qué significaría eso de tener una religión universal? La respuesta es de Marduk en la Revista Espírita de marzo de 1861. No es en nuestro planeta, o por lo menos no antes que progrese. Por ahora, millares y millares de generaciones aún no lo verán. No es fácil, ¿verdad? No es simple. Todas las religiones, sin importar el culto a que pertenezcan, son fundadas en la comunión de pensamiento, porque el objetivo debe ser la liberación del pensamiento de las pliegues de la materia. El gran enemigo es la materia, es el materialismo. Infelizmente, la mayoría se aleja de este principio a la medida que la religión se hace una cuestión de forma simplemente. Creóse el ritual y el ritual ha sustituido la esencia y nosotros perdimos contacto con la esencia. Nos quedamos satisfechos en cumplir los rituales en la religión. Y cuando nos rebelamos en contra de esto, nos hacemos ateos, materialistas. Comunión de pensamientos que debe ser la esencia de las asambleas religiosas, nos dice Allan Kardec. La comunión de pensamiento. Por isso temos destacado, cuidado com o que pensamos del outro, o que hablamos del outro, porque se não há comunhão de pensamento, não há aquilo que Allan Kardec vai chamar el laço de união. Então, finalizando esta parte antes del intervalo, é o aislamento religioso, assim como o aislamento social, conduz ao egoísmo. E o indivíduo egoísta, ele utiliza a religião em benefício de si mesmo ou de aqueles que pensam como ele. Se as assembleias religiosas falam em geral, sem referir nenhum culto, disse Allan Kardec, muitas vezes se alejaram de seu objetivo primitivo principal, que é a comunhão fraternal de pensamentos, se a enseñanza allí oferecida ni siempre acompañó el movimiento progresivo de la humanidad, es que los hombres no progresan todos al mismo tiempo. Por esto la necesidad de las distintas religiones, diferentes grados de progreso, de evolución. Sabemos que el espiritismo es una gran palanca del progreso en todas las cosas, marca una era de renovación, renovación en el campo espiritual y renovación en el campo material. Sepamos, pues, esperar, no exigiendo de una época más de lo que ella puede dar. Sepamos, además, hacer las necesarias concesiones a las épocas de transición, porque en la naturaleza nada se opera de manera brusca e instantánea. No podemos imponer nada a nadie de nuestros semejantes. Cualquier tipo de imposición no hace ningún sentido. Por lo tanto, la palabra religión quiere decir lazo. Y un lazo se desata simplemente porque nosotros tiramos de una punta. O permanece firme si nosotros no tiramos de las puntas, porque conservamos el lazo. Es muy fácil romper, porque es un lazo. Se tira de una punta, ya no hay más comunión de pensamientos. De ahí el esfuerzo individual para la evolución e a construção em conjunto. Nós vamos parar aqui e seguiremos depois do intervalo para avançar em el exame finalmente do Evangelho segundo o Espiritismo. 20 minutos, não, Juan Miguel? Muitas graças.